Tengo el gusto de presentarles a don Ricardo Sanguinés, un viejo amigo mío, gran periodista, y que ha derivado en los últimos años a la historia. Ricardo además se ha especializado, no es una tarea fácil, en la historia de instituciones bolivianas. Tú has escrito la historia de la Cámara de Comercio, después, ¿qué otras? La historia del Banco Nacional. Y creo que el más importante, Mariano, fue la historia de la empresa privada en Bolivia. Esa tiene 3 tomos. Esa tiene 3 tomos, sí. Y bueno, sí, hemos hecho trabajos operativos interesantes. Hay una historia del comercio, desde Simón Bolívar hasta nuestros días, sí, que también es apasionante. Y he descubierto en los empresarios, en los constructores, en la gente que corre por su cuenta para hacer el desarrollo en este país, un filón extraordinario de historias inéditas que muy poca gente conoce. Y creo que vale la pena que historiadores, personas como tú, Mariano, vuelquen un poco su atención a esos seres mitológicos que han hecho de la geografía, de la extensión, de lo remoto de nuestro país, algo digno para vivirse, para desarrollarse, para cambiar, que es lo que está pasando hoy. Creo que todo lo que tenemos objetivamente ha sido obra de privados, que desgraciadamente gobernantes de botas, de casados y de ojotas han utilizado con cierta libertad. Y creo yo que soy un enamorado del sector privado, que el país le debe mucho a estos hombres. Bueno, Carlos Medinaceli hablaba de los héroes de la industria, ¿no? Ponía a Avelino Aramayo entre ellos, le dedicó una pequeña biografía, y él hablaba de esos mineros de la época de fines del siglo XIX que volvieron a valorizar la plata. Hubo un periodo de auge hasta la Guerra del Pacífico y también después, hasta la caída de la plata que se produce en 1900, pero donde estas gentes arriesgaban el pellejo, pasaban noches de hambre, de soledad, de frío en las alturas de los Andes, con unas medias gruesas y unos abrigos junto a sus obreros, ¿no? Y finalmente pues constituyeron una pequeña oligarquía de La Plata. Desde luego, sí. Yo creo que los mineros de La Plata fueron realmente muy valientes, los de la República y los de antes de la República. Claro. Y los del estaño también son muy interesantes. Pero lo que toca este libro de Úrsula tiene que ver más que con eso, con el petróleo. Volviendo a las raíces de lo que es el petróleo, basta ver cómo los primeros contingentes que salen de Sucre buscando la ruta del petróleo y en el sudeste, en el Chaco mismo, termina de la forma más curiosa. Uno de ellos, por ejemplo, el apellido Prudencio, devorado por un tigre, ¿no? Otros capturados por aborígenes en ese momento, y otros pudiendo hacer una gran fortuna, enfrentados a una realidad dura que es el petróleo, y que tuvieron que hacerle sonrisas aquí a la realidad internacional que significó la presencia, por ejemplo, del Standard Oil. Sí. Bueno, en esos grupos pioneros figuró Costa Durrels, el escritor, y su novela Laguna H3 creo que tiene que ver mucho con los primeros intentos de encontrar petróleo, ¿no? Así es. Fíjate, mucho se ha escrito y se ha dicho, y se sigue sosteniendo, que la guerra del Chaco tuvo un correlato o una base en el asunto del petróleo. Y parece que es cierto. Don Walter Montenegro sostenía que no, y argumentaba ferozmente, con toda la calidad que tenía, que no fue así, que fue otro asunto, y le echaba un poco la culpa a Salamanca y de sus sueños de reivindicar a la patria. Pero la presencia de intereses argentinos en todo lo que es el Chaco, en la familia del presidente Justo, etc., te hace ver que realmente los argentinos creyeron que el Chaco era un inmenso lago subterráneo de petróleo. Y si bien no era así, era gas, eso encendió la imaginación de los argentinos, que lo contagiaron a los paraguayos, y gran parte de la campaña se traduce en eso. Llega un momento en que el gobierno paraguayo, el presidente Viviani, dice: estamos alcanzando grandes victorias, y en este momento ya sería imposible pensar en volver atrás. Lo que estamos logrando con la sangre de los paraguayos
es una riqueza que va a ser para una potencia gigantesca económicamente porque hay petróleo. Y eso lo dice oficialmente. No sé si tú te has ocupado en esa época, ¿cuál era la situación argentina en relación a inversiones americanas? Porque algo que yo no lo sé es por qué Standard Oil aparece en el lado boliviano y no hace una negociación con la Argentina. ¿O es que no había campos todavía probables allá? No había campos probables y la presencia en la Argentina internacional se reduce muy grandemente a intereses británicos. Es muy fuerte la presencia británica. Lo cual... O sea, la empresa a la que culpabilizaban, la Royal Dutch, que era holandesa. Esa es holandesa. Sí. Pero tú me dijiste en Argentina. Sí. La Argentina tiene un predominio muy fuerte de ingleses que agitan el sentimiento nacionalista de los militares argentinos, sí, los grupos, etcétera, sí, contra los británicos. Pero la Royal Dutch estaba realmente metida en el Paraguay y estaba agitando también la posibilidad de hacerse de los campos petroleros, donde ya estaban los de la Standard Oil. Ya Rockefeller tenía por lo menos 10 años que la planta bien metida acá. Y luego tú sabes lo que ocurrió, ¿no? La Standard no se portó muy bien con Bolivia, se declaró neutral. Una de las acusaciones fue que estaban contrabandeando gasolina a la Argentina. Lo que parece muy claro es que los jóvenes que van a combatir al Chaco en defensa de la heredad nacional lo hacen convencidos de que están combatiendo por el petróleo boliviano. Y ahí aparece una figura muy simpática, muy joven, que es la del hermano mayor de Óscar Alonso de Olvera. Alberto. De Alberto, sí. Que Alberto tiene que engancharse porque le toca ir un hombre sano, no así el mayor que estaba enfermo, y Úrsula tenía 14 años en ese momento. Y entonces va, lucha y muere. Y eso le deja a Óscar Úrsula una sensación de desamparo y de relación hacia el futuro con el petróleo. Él se convierte en un abanderado del petróleo equivocadamente. Fue uno de los grandes fallos que tuvo Óscar Úrsula. El creer que Bolivia podía autoabastecerse de petróleo y autofinanciar su explotación, lo cual es muy difícil. Claro. Y bueno, y el petróleo es una constante en esta obra que he hecho sobre Úrsula, porque de repente ahí, y me estoy saltando seguramente en la cronología de esta entrevista, Úrsula aparece exiliado por el MNR en el año 53 y va primero a la Argentina, un país que conocía, y había visto los orígenes del peronismo, y había visto cómo la Argentina, un país gigantesco y con una gran industria, estaba empezando a interesarse en el petróleo porque quería tener una industria automotriz. Y luego se va exiliado a Río de Janeiro, donde conoce y ve de cerca el nacimiento, el embrión de lo que ahora es Petrobras. Getúlio Vargas impulsó toda una política con el título de El petróleo es nuestro, el petróleo es nuestro. Y realmente era un visionario que fijó un derrotero para Petrobras, pensando en una empresa gigantesca en un país que carecía de yacimientos de petróleo y que hoy se los tiene. Y Úrsula ve admirado cómo en un momento, en una casa de un famoso hombre que era el dueño de Radio Cruzeiro, canales de televisión, etc., alguien dice: es ridículo que el Brasil pretenda encontrar petróleo en las selvas y demás. Brasil no tiene petróleo, el petróleo está en México, el petróleo está en el Medio Oriente, en los Estados Unidos, aquí no. Y Getúlio Vargas dice: si es preciso, hay que empezar a perforar en el Océano Atlántico. Y eso es lo que hicieron, y convirtieron a Petrobras en lo que es hoy actualmente. Úrsula se enamora de Petrobras, pero deteve al mismo tiempo. Y dice: si Petrobras entra a Bolivia, vamos a ser subyugados por una empresa gigantesca en servicio de un país enorme, al cual también lo adoraba porque lo estaba protegiendo en ese momento. Pero él creía que yacimientos tenía que ser eso. A Úrsula le has dedicado una biografía doble en realidad. Él falleció en circunstancias trágicas en la calle Laricaja en el año 1959, en el gobierno del doctor Hernán Siles, de quien fue buen amigo en la juventud, ¿no? Parece que Siles lloró mucho la desaparición de Úrsula.
y pidió a una misión de la OEA para que venga aquí. Pero bueno, no nos vamos a adelantar a eso. Mi primera pregunta en este campo es esta, Ricardo. ¿Tú has sido falangista? No, fíjate, no, yo cuando Unzaga murió yo tenía 11 años. 11 años. No lo conocido. Y tenía una idea un poco vaga de un hombre que me parecía a mí mucho de otra época, porque esa era la información que en ese momento recibíamos todos los niños de ese tiempo. Y tampoco fui falangista nunca, pero sucede que cuando yo entregaba justamente la historia de la empresa privada, se me acercó don Jorge Siles Salinas para decirme que le había gustado mucho lo que yo estaba escribiendo y que la bibliografía boliviana estaba en deuda con el país a propósito de un hombre que él consideraba que era un patriota y un hombre extraordinario. Y ese hombre era Unzaga. Y me pedía que yo intentara aproximarme a él en la vía de hacer una biografía que nadie le había intentado. Pues, muchos lo hicieron, pero eran falangistas los que escribieron sobre el caso de Pepe Gamarra Zorrilla, etc. Sí. Pero que el mismo hecho de la militancia bajó un poco el propósito, lo tiró abajo. Porque un libro, para que sea creíble, tiene que tener una cierta distancia el autor respecto al personaje. Y ese era mi caso. Entonces empecé a ver quién era Unzaga, a leer cosas, libros, etcétera, periódicos de la época, algo que tú me regalaste también, unos recortes, nunca lo olvido. Y me empezó a gustar el personaje, lo seguí más de cerca y me fascinó. Me fascinó porque era un hombre convencido de lo que estaba haciendo. Tenía un espíritu tenaz, era un hombre que tenía convicciones plenas. Era un católico, como era toda la gente en Bolivia en ese tiempo, de una familia originaria de los Yungas de La Paz, en realidad, que le habían ido escapando a seguramente la altura o falta de oxígeno, porque murieron varios hermanos de él, y se establecieron en Cochabamba. Y es en Cochabamba donde él ve por primera vez el país, y ve animales y se enamora de las plantas y quiere ser agrónomo. Y ahí conoce a Hernando Siles, que llega siendo presidente, y dedica unas palabras a las madres justamente en el centenario de las heroínas de la coronilla. Y ese contacto con alguien que reconocía que las mujeres eran valerosas, como era la madre de Unzaga, lo convence de que él tendría que seguir la huella de hombres como él. Y empieza a gustarle la historia, se enamora de Linares, y obviamente de Santa Cruz, en fin, y empieza a introducirse en este campo, un poco estimulado por el hermano mayor, que tenía una enfermedad incurable, que lo tenía atado a una cama, pero no de la cultura. Y de él recibe una serie de enseñanzas y de ideas. Él le abre las puertas al mundo, que en ese momento era un mundo un poco revolucionario. Estamos hablando de los años 20, llegando al 30 casi. Es el ascenso del fascismo. Cuando comienza el fascismo. Y la guerra civil española. Lo primero que él lo conmueve es la guerra del Chaco, que la sigue pero minuto a minuto, porque estaba su hermano ya. Entonces él va haciendo estrategias, se interesa mucho por el tema, saca un periódico en el colegio donde estaba, el colegio Junín el colegio Sucre de Cochabamba, que era un colegio fiscal. Él era de escasos recursos, ellos eran una familia de descendientes de vascos, pero empobrecidos. El padre había sido liberal, pero no liberal de logias masónicas ni nada de eso. Y fue el hombre que manejaba la milicia en Cochabamba y murió prematuramente. Entonces él sigue la guerra, se decepciona por todo lo que ha ocurrido. Su madre dice: juro por Dios que no voy a permitir perderme a otro hijo más, y lo saca a Chile de 17 años para que vaya a estudiar allá, en un momento en que Chile te ofreció una serie de facilidades a los universitarios de afuera. Y en Chile él recibe pues una avalancha de información. Santiago era en ese momento un semillero de ideas, como siempre lo ha sido y lo sigue siendo. Claro. Se encuentra con que la realidad chilena ya tenía diversificada el pensamiento, unos eran de derecha, otros de izquierda, había un partido nacional socialista, González Fomarés. A Unzaga le toca, junto con un señor Aguilar Centeno que fundó la Falange, ver todo el asunto de la masacre. Él ve en primera instancia lo de la masacre. Los carabineros matan a 60 muchachos, en el edificio de una caja. Exactamente. Y luego hace como si hubiera habido un gran combate. Sí. Y es una masacre. Exacto. Que son esas masacres que luego se repiten en lamentablemente esos chicos eran pues
nazis, ¿no? Eran nazis. Eran nazis. Eran nazis en un momento Pero en que, la- claro, los nazis todavía no estaban tan mal vistos. No, Hitler estaba, absolutamente, claro. no había comenzado la Segunda Era Guerra. antes del 38. Era justamente. Como que este hecho da el ascenso al primer gobierno de izquierda que tiene Chile, el de Aguirre Cerda. Sí. Que luego derivó en Democracia Cristiana. Era Frei Montalva, Frei Bernardo Montalva. Leitón, Sí. Patricio Erwin, jovencitos, Sí, que luego curiosamente se convierten en la única alternativa posible a lo que fue el régimen de Pinochet muchos años después. Desde sí. luego. Estos conocieron de cerca a Mussolini, estaban muy cerca a Pío XI, y fundaron un partido más o menos inspirado en las mismas ideas con las que Músaga hace su falange. Pero tú no encuentras en la falange de Unzaga influencia de José Antonio Primo de Rivera. Claro, en ese momento José Antonio y todo lo que significaba la falange deslumbraba a muchos jóvenes Sí, latinoamericanos en ese momento, ¿no? Y ha tenido que haber una simpatía natural de todos esos Sí. falangistas chilenos Claro. y bolivianos por lo que estaba pasando allá. Pero sin embargo, y esto es bueno aclararlo, de inicio se enemistan totalmente con las ideas nacionalsocialistas. ¿Por qué? Porque eran estos católicos y Hitler empezó a perseguir a la Iglesia Católica en Alemania. Y hay un mensaje papal, pero contra el nazismo, que es muy claro, y esta gente pues dirige eso y no reconocen a Hitler como alguien respetable. Al contrario, le dan la figura de un pagano. Esa es la idea que tienen ellos. Pero tenían una cierta simpatía obviamente, con la parte nacional de la civil española, y de ellos se mantienen. De ahí es que muchos falangistas, luego falangistas como Guillermo Regal, como Pavlovich y todo aquello, son becados a través, creo yo, de Unzaga o de la falange, para ir a estudiar a España diferentes cosas, ¿no? Cuando todavía no era tan mala palabra todo eso, ¿no? Claro. Era producto de un enfrentamiento tan terrible como fue la guerra, con 1 millón de muertos españoles. Claro. En Santiago, Unzaga se rodea de un pequeño grupo de estudiantes. Él estudiaba agronomía. Estaba ya Mario Gutiérrez ahí. Todavía no estaba Mario Gutiérrez, estaba un señor de Santa Cruz que era Guillermo Kenning, Guillermo estudiante Kenning. también de agricultura, de agronomía, Sí. como Unzaga. Y estaban los Aguilar Centeno, estaba un señor Mendoza, unos 2 eran estudiantes de ingeniería, otros estaban en Derecho, otro estaba en Medicina, y Unzaga y Kenning estaban en Agricultura. El hermano de Mario Gutiérrez, que se llama Ricardo Gutiérrez, fue el falangista número 17. Y aunque Mario también vivía allá, no le permitieron porque parecía que era muy chico. Bueno, entonces Ricardo Gutiérrez, el hermano mayor de Mario, el falangista número 17, y posteriormente entra Mario, que estaba estudiando, curiosamente, medicina. Y al conocer a Unzaga dice, no, tú tienes condiciones para otra cosa, ¿qué vas a hacer de medicina? Y vuelve a estudiar Derecho y se hace abogado y se convierte en un falangista. Ellos logran tomar la dirigencia de los estudiantes bolivianos en Santiago, que eran como 600, una cosa muy importante, que fue su primera victoria. Luego ya el 39 Unzaga vuelve, el 38 en realidad finales, Unzaga vuelve decidido a replicar su partido de derechos sociales de La Paz, o digo del país. El primero es obviamente Cochabamba, con tipos clásicos ahí, José Antonio Hanse, Jiménez, era uno de sus amigos. Sí. En fin, aparece también muy tempranamente Diego Blitas, que era un hombre muy cercano a Unzaga, que es el único que logró guardar algunas cartas de Unzaga. Que yo he publicado una. Sí. Evidentemente, unas cartas Sí. bellísimas. Y luego entra a Santa Cruz, obviamente con Mario Gutiérrez, etc., y con los terceros Banzer, que son una familia clave en la historia falangista. Y allí establece su fortín. Viene a La Paz, pero en realidad manda a un grupo de personas, entre ellas Joaquín Aguirre Lavallén. Joaquín Aguirre Lavallén es un falangista convencido que organiza la falange en La Paz junto con los hermanos Jauregui Canevaro y otros más. Pero luego hubo un enfrentamiento terrible contra los Berpil que querían hacer en ese momento, y Joaquín se siente mal por ese enfrentamiento. Y cree que ahí se está más o menos imitando algunas cosas terribles que estaban sucediendo en Alemania y demás. Entonces Joaquín decide salirse, independizarse. Y luego ya cuando llega el minero del 53, le quitan cosas, etcétera, etcétera, se va al exilio, sí. Pero de origen falangista. Como fueron muchos hombres, Ciro Humboldt, por ejemplo, fue un falangista de primera instancia, o Federico Álvarez Plata, que también fue falangista, o Guillermo Regal,
Así que, bueno, lo curioso es que, Mariano, es que todos los partidos que aparecen en ese momento quieren hacer exactamente lo mismo. El POR, el PIR, el MNR, la Falange. Bueno, con sus variantes obreristas, en fin. Pero vamos a hacer una cosa, Ricardo. Y yo voy a seguir y cuando tú quieras paramos en alguno de los capítulos. Ya. El primero es Todo comenzó en Cochabamba. Nació en 1916. Luego Sangre boliviana sobre el suelo petrolero, 1930-35. El germen de un nuevo país, 35-37. Ahí surgen las nuevas tendencias nacionalistas, izquierdistas, en fin. La gesta falangista, 37-39. Los niños de Bolivia. ¿Por qué has calificado así? Ellos tienen se organizan en células muy parecidas a las que luego usaron otros partidos. Entonces, los primeros captados por el partido se llaman niños de Bolivia. En realidad son estudiantes de colegio. Esos que se llamaban camisas blancas. No, todavía no. Todavía es un asunto posterior. Son simplemente muchachos que tienen que hacer méritos, tener buenas notas, saber el decálogo falangista, saber mucho de historia, ser nacionalistas, etcétera, etcétera. Y entonces ello les permitía ascender al grado siguiente, que eran de compañeros. Ajá. No eran camaradas. Y aquellos de compañeros más bien se lo llevó luego el MNR. Y una vez que hacían otros méritos también, entonces llegaban a la calidad de falangistas. Eran 3 etapas consecutivas. Uh-huh. Entonces cuando llegaban a falangistas ya podían utilizar el emblema, que era un escudo con una antorcha y las antorchas, me acuerdo. Y se saludaban haciendo el saludo romano, pero era un saludo de esta forma, no era el saludo clásico de los fascistas, ¿no? Entonces, esa es la gesta falangista. Uh-huh. Bueno, el sexto capítulo es Buenos Aires, el año 44. El siguiente, Faroles de Ignominia. Ese del anterior, mira, te lo comento rápidamente. Unzaga se convierte en amigo inseparable de Gualberto Villarroel. Villarroel estaba haciendo su Estado Mayor, esos estudios que hacían en Cochabamba, en la Escuela de Guerra en Cochabamba, y se conocen. Unzaga era el director de la biblioteca municipal en Cochabamba. Entonces ahí se conocen, y Villarroel le dice: me ha gustado tu periódico. Le hacía un periódico que se llamaba El Heraldo. Me gustó tu periódico, quiero escribir en él. Y empiezan a hacer una amistad muy estrecha, y en un momento dado él le dice: me estoy volviendo a La Paz, va a haber un golpe de Estado. Hay una organización que se llama Radepa, y quiero que la falange entre conmigo. Y Unzaga le dice: sí, coincidimos plenamente, etc. Más luego ya en La Paz, Villarroel se junta con su amigo íntimo, otro de los amigos que tenía, que es el Víctor Andrade, el Chino Andrade, que tenía también su propia organización, y van juntos al golpe, pero el Chino Andrade dice: aquí necesitamos un partido un poco más fuerte, y ese partido del MNR ya está organizado. Entonces el MNR se incorpora. Este es un golpe, el primero: Radepa, MNR, Falange y Estrella de Hierro. Toma del 44 el poder, y Unzaga de la Vega es designado en el primer gabinete como ministro de Educación. Pero él dice: soy muy joven y estoy muy enfermo. Tengo un problema de úlceras terrible. Y entonces el gobierno de Villarroel decide mandarlo a Buenos Aires para que haga un estudio sobre los orígenes de la República de Bolivia y se cure. Y entonces él deja como ministro de Educación al coronel Calero y a un pariente suyo que entra, que es Sarko Kramer, que entra a ese gabinete como parte de la falange. Y el Mario Gutiérrez viene y se hace cargo de la unidad de asuntos administrativos o algo así del Palacio de Gobierno, directamente en relación con el presidente Villarroel. Y es sorprendente. El día que toman el poder y que lo meten preso Peñaranda, etcétera, etcétera, están en el balcón del Palacio de Gobierno Gustavo Stuff, que es un jovencito de 20 años, está Jaime Tapio Alipas, que es un imberbe, y obviamente están Carlos Montenegro y todos los que fueron parte del MNR, Paz Extensor y todo aquello. Entonces nacieron casi juntos a la vida política que están más interesante. Bueno, y se produce el 21 de julio y ya Falange no estaba. Claro, Falange no estaba. Lo que pasa es que Unzaga, al irse a Buenos Aires, acaba de conocer lo que estaba pasando con los militares y con los populistas argentinos. Ellos habían hecho forja, que era una especie de fascismo de izquierda, muy obrerista, donde están también los grupos de Oficiales Unidos que le dan cobertura a Perón. Y él se queda escaldado con aquello porque ve que son muy populistas y muy demagogos y muy corruptos. Ya.
Ahora tienes el séptimo capítulo, es Unzaga de diputado, el 47 al 49, son varios, así es que una entrevista con Franz Tamayo, Quiliquili, 1950, hacia la revolución, 51-52, cadena de traiciones, el 52, aquí hablas de Seleme con Unzaga, la nacionalización de las minas, la reforma agraria entre Achachicala y Calacala, los campos de concentración que fueron terribles, economía dirigida y corrupción, y el Cervatillo enfrenta al depredador. Con ese capítulo, que es el 17, termina este primer libro sobre Unzaga. ¿Quieres decir algo sobre este final? Bueno, eso del Cervatillo es algo que... A ver. Resulta que Franz Tamayo, más Sí. o menos en el año 51, quiere conocer a Unzaga. Y Unzaga va a visitarlo. Y don Franz Tamayo lo recibe con su estilo y dice lo siguiente: me han dicho, señor Unzaga, que a usted lo sigue la juventud, y la juventud es como el Cervatillo que sabe dónde está el agua clara. Y por ello la juventud realmente empieza a seguirlo, Unzaga, de manera increíble. La juventud que de comienzo apoyó al MNR, etcétera, luego se radicaliza contra el MNR. Y la falange empieza a reinar en los colegios, en las universidades, y los cervatillos empiezan a seguirlo. Pero en el terreno peligroso le dice, porque una revolución estaba dispuesta a salir adelante y que utiliza la represión de una forma terrible. Entonces los jóvenes de ahí, todos han conocido campos de concentración, han conocido Curaguara de Carangas, el control político, tienen un triste recuerdo de San Román. Ahora dime una cosa, ¿cuánta gente has entrevistado para esta biografía? Exactamente a 181 personas. ¿En todo el país? En todo el país y de todas las tendencias, ¿no? Por ejemplo, por decirte algo, la mayoría son falangistas, desde luego, que han conocido a Unzaga, pero también han estado ahí gentes muy valiosas como Mario Larcón Lahore, que estuvo muy cerca del doctor Siles. Que acaba de fallecer. Falleció hace muy poco, por eso no pudo venir a la entrega. Pero también a una de las hijas del doctor Siles, he hablado con Guillermo de Regal largamente, con Edwin Rodríguez, que y con Walter Guevara también. Largamente con Walter Guevara, del asunto de la muerte de Unzaga, ¿no? Hicimos una polémica. Porque él era ministro del Interior. En ese momento era ministro del Interior, ¿no? Como Unzaga murió y estaba con él Enrique Achar, recuerdo que en los años 90, no sé en qué, en Enfoques tuvimos una polémica entre Walter Guevara y Enrique Achar, en dos programas de esos terribles, en los que el doctor Guevara insistió y mostraba pruebas fehacientes de que aquí hubo un suicidio, y Enrique Achar hablaba del asesinato. Pero Enrique Achar, que fue un buen amigo mío, tenía algunas hilachas que se prestaban a la duda, porque era medio aventurado lo que él sostenía. Y yo he llegado a investigar de manera profunda todo el proceso de la muerte de Unzaga. Y es una de las revelaciones que tiene este libro, Mariano. Y yo creo que la historia, la gente que hace historia debería leer lo que se dice acá. Por eso no te voy a preguntar cómo muere Unzaga, porque es lógico que los lectores deben enterarse, ¿no? Luego viene el exilio, lo echa el MNR del país y va a la Argentina y al Brasil, ¿no? Río de Janeiro, le dedicas un capítulo, y Unzaga vuelve el 56. De las elecciones de Seña. Sí. El siguiente capítulo es la democracia del cero, el 56, y esa famosa anécdota de Pavlovich, ¿no? Movimentista, si tú puedes votar varias veces, vota una por mí, ¿no? Cuando sale diputado. Sí. Pero, aunque no es en esta elección, no es en esta parte, pero era más o menos lo que pasaba entonces, ¿no? Y lo que puede ir pasando en un país también como este. Exacto. Bueno, a Siles Suazo le dedicas un capítulo, del 56. Muy amigo de Unzaga, sí. Sí, primer secuestro aéreo de la historia universal. Este es el autor de un libro, es Walter Alpide, ¿no? Sí. Sobre este, es un libro interesantísimo. Creo que yo te lo presté. Sí, lo que Sí. El hijo de Walter Alpide, que Alpide, fue sacrificado en el cuartel Sucre. Que era un hombre extraordinario, ¿sí? No ha quedado huellas por la persecución, etc. Sí. Todo lo que él escribió, lo que planteó, era un hombre muy activado en la economía. Yeah. Todo eso se perdió por persecución. Gracias. Sin embargo, los datos que tengo... El hijo también es economista. Es economista, sí. Y está haciendo una biografía que seguramente va a rescatar gran parte de lo que hizo su padre. Qué bueno. Luego hay una tregua, la defensa del petróleo que hace Unzaga, que
a la que te has referido, volver a las armas del 57 al 58, el último retorno del 58, la nueva falange. ¿Por qué la calificas así? Claro, ya Gonzaga se da cuenta de que el término falange es medio decimonónico, se refiere a otra realidad. Franco estaba viviendo y gobernando duramente en España. Entonces se da cuenta de que él sin querer ha tocado una tecla equivocada. Entonces vuelve al país y propone a los falangistas, les dice: señores, vamos a cambiar esto. Nosotros en realidad somos demócratas cristianos como los falangistas chilenos y vamos a hacer un partido demócrata cristiano. Entonces el general Bernardino Villarreal, que era el segundo en realidad, todo ello, se acerca a un y le dice: no, estás equivocado. A un falangista que ha luchado tanto, que ha tomado metralladoras, que ha estado en la cárcel, etc., le dices que le van a cambiar el nombre de la falange por la democracia cristiana, se va a echar a bailar y se va a ir. Aquí hay demasiada historia y demasiada sangre y sufrimiento como para pedir a estas alturas de la vida con cambio. ¿Qué nos importa que haya otra falange? Nosotros queremos seguir siempre lo mismo. Y se oponen a cambiar el nombre. Entonces, a eso se refiere, pero el estatuto que ellos presentan para las nuevas elecciones ya tiene una ideología democristiana, apegada a las Naciones Unidas, derechos humanos y todo. Aquí le dedicas un capítulo a Obando Candia y Guzmán Gamboa, sí, que serían los malos de la película, frente a Gonzaga, ¿no? Sí, y son los artífices de todo esto, de todo este final. Sí. Yo realmente no tengo palabras para definir de la forma adecuada a ambos. Guzmán Gamboa era un hombre que no era del Chaco, pero era un policía, era un hombre que respondía mucho a los Estados Unidos. Puedo ver eso claramente. Probablemente adiestrado o respaldado por ellos. Era un anticomunista convencido. Y era un silista, pero que tenía miedo de que Siles le permita a Paz Estenssoro volver. Y aunque todos estaban contra Paz Estenssoro, es decir, Siles, el gato que fuma, todos. ¿Sí? El presidente Siles Suazo estaba muy arraigado a esto que Siles Salinas, su hermano, llama la superstición de la revolución. Creía que pese a los desplantes que le había hecho Paz Estenssoro, y a las perradas que le habían hecho otros a él, él tenía que permanecer leal a Paz Estenssoro porque era el jefe del partido de la revolución. Entonces Guzmán Gamboa se siente decepcionado de él y empieza a conspirar por su cuenta. Y conspira no solo con Úrsula, sino antes con el ministro del Interior de Siles, con Marcial Tamayo, que también está en lo mismo. Dice: Paz Estenssoro no tiene que volver aquí. Pero al fin cuando se cuenta de que sí. Claro, es el grupo que rodeaba a Pepe Cuadros Quiroga. Así es, que eran enemigos de Paz Estenssoro, sin duda alguna. Entonces, dándose cuenta de que nada iban a hacer por su lado y con la revolución para evitar que vuelva Paz Estenssoro y que Lechín se refortalezca porque lo debilitaron, entonces Guzmán Gamboa empieza a conspirar con Úrsula. Y mediante un sacerdote de Don Bosco, se encuentran en la cripta de Don Bosco, secretamente, y Guzmán Gamboa le dice: aquí necesitamos al general Ramos, que era el factotum del ejército, no todavía el comandante jefe, sino el jefe de Estado Mayor. Y Úrsula acepta conversar también con Obando. Obando había jurado a la falange, estando preso el 53, se metió en una conspiración de esas, a raíz de las cuales salió al exilio Julio Sánchez, Goitia, etcétera, etcétera. Y estando preso, entonces Cosme Coca le toma el juramento y quedan en lo siguiente: que Obando salía, se adscribía al MNR para desde adentro minar al partido. Y entonces Úrsula se entrevista con Obando Candia, y Obando Candia le da el trato de jefe: mi jefe, usted es mi jefe. Y se ponen en la misma sintonía de onda para tomar el poder. Hacen un primer intento de golpe de Estado en octubre del año 58, donde fallan todas las cosas y no pasa nada. Entonces se oculta Úrsula y luego vuelven a recomponer todo el golpe con estos dos hombres. Pero en síntesis, Mariano, y hay que leer para entender todo esto, en síntesis, si bien Guzmán Gamboa no traiciona al golpe, tiene un argumento para no cumplir con lo suyo, pero Obando sí. Obando se da la vuelta al mediodía de una forma increíble ante una llamada de atención del presidente Siles Castelli. El presidente Siles dice: yo no voy a... Dejaremos esa historia para el lector, porque es sumamente interesante. Luego hay un tiempo de reflexión, el año 59,
cuando el MNR está muy debilitado. La conspiración final, el 19 de abril de ese año, las almas rotas, eso ya están en el baño, ¿no? Sí, cuando se produce y luego la intervención de la OEA, suicidio u homicidio, análisis sociopolítico. Tu último capítulo es el fin de la inocencia y ya te ocupas de la actualidad boliviana y de un hecho curioso, porque la gente no lo ha advertido mucho, que el instrumento político del que se vale el presidente Evo Morales es de origen falangista. Un falangista le pasa los papeles de inscripción a la Corte Electoral. ¿Cómo es esa historia? Bueno, es una historia incluso muy... el color azul. Es una historia muy simpática si quieres verla desde ese lado. Lo que pasa es que al morir Unzaga, la falange pierde un poco los papeles en primera instancia, luego se recupera, provoca la caída de Paz Estenssoro en el año 64, y luego también se une con su antiguo enemigo para ser presidente de Avance en el año 71. Y gobierna con Banzer un par de años. O más, porque se quedan ellos. En realidad se quedan muchos. Los que salen de escena son Paz Estenssoro, que tiene que irse, sí. Pero después se quedan MNRistas y falangistas que estaban ahí cerca. Pero luego, cuando ya viene la democracia y todo aquello, realmente la falange pierde un poco el sentido de la autoridad. Y se dividen. Hay unos falangistas que son de una extracción popular social muy importante, y entre ellos Áñez Pedraza, y el importante grupo que él maneja. Y hay otros que emigran a otros partidos, que ven con asombro cómo la falange termina inclusive prestando su sigla, por ejemplo, a querer hacer presidente a Max Fernández y le alquilan la sigla. En fin, hay otros que entran al gobierno de García Meza y que luego han tenido que pagarla, algunos de ellos. El general Belmonte, pues, que no era falangista, pero bueno, fue fundador fue muy cercano, fue muy cercano. Sí. Entonces, y otro como Carlos Valverde, que para lavarle la cara a la falange hace unas guerrillas contra el gobierno de García Meza, donde queda baldado el general Salmón, etcétera, etcétera. David Áñez Pedraza, que es jefe de la falange, candidatea por la falange, ya es jefe de una fracción muy pequeña de la falange que está en la marginación total en los años 90. Entonces, más o menos al finalizar la década de los 90, David Áñez Pedraza funda una organización propia que se llama Movimiento al Socialismo Unzaguista, más U. Y le pone los mismos colores, solamente que le agrega un mismo negro. Y cuando escribe, pone el mismo programa de principios de la falange, exactamente el mismo, con algunos retoques, en fin, acentuando una línea más izquierdista. Le escribe en la corte y le va bien, porque hay sectores falangistas en Beni, todavía los existen en Santa Cruz, que le permiten ser diputado de la falange. Y mete una bancada de 5 o 6 diputados en esa instancia. Entonces él tiene derecho a tener la sigla, la falange no metió ninguno. Marcelo Quiroga no entró en una combinación de falange. Marcelo Quiroga fue diputado de la falange en la elección del año 1966, cuando Barrientos Ortuño se enfrentó a Gutiérrez. Ahí intervino, pero Marcelo fue un hombre muy allegado a la falange en los años precedentes, que ayudó muchísimo a la caída del MNR, según los testimonios que yo tengo, que los hacen mucho también. Pero te hablo ya de esto, que es un poco después. Entonces, cuando llega el nuevo siglo, de pronto el frente en el que había intervenido el actual presidente Evo Morales se disuelve, y Evo Morales no tiene un frente que esté inscrito en la corte donde intervenir en las elecciones nuevas. Y algunos de sus amigos, de sus correligionarios, le dice: hay uno que es de David Áñez Pedraza, que es un hombre de izquierda, es un hombre positivo, propositivo, que está en nuestra onda. Y según lo que yo sé, se entrevistan con ellos y hacen un pacto. Y Evo Morales sale elegido diputado por el Chapare en la fórmula del más U, una fórmula falangista, fórmula unzaguista más que falangista. Luego se posesionan, etcétera, etcétera, y en ese momento la Corte Electoral financiaba a los partidos políticos. Entonces le toca a ese partido, el más U, una cantidad de $180,000, una cosa así, que le devuelven al jefe de ese partido, que era el presidente, el diputado Evo Morales.
Evo Morales, con gran sentido de la realidad, dice, no, este dinero seguramente ha de servirles a los viejos hombres que han luchado contra Vidales o alguna cosa así. Y les ofrece ese dinero para que ellos sigan seguramente la parte final de sus vidas, etcétera, etcétera. Y me parece que en agradecimiento de David Áñez cede la sigla a la gente de más. Ya le borra lo de UNSA, lo de U, se convierte solamente en más, pero conservan el color. Curiosa anécdota, ¿no? Curiosa. Ahora dime, ¿de qué edad muere Óscar Unza? 43 años exactamente. 43 muere el día de años. su cumpleaños. Es terrible, ¿no? Sí, terrible. Bueno, así se llama la novela de Lupe Cajigas, sí. Morir en mi cumpleaños. Ahora, haciendo un poco de política ficción, si no moría en esa oportunidad ni en la siguiente, si el clima de conspiración permanente Falange amenguaba y volvían al terreno de la democracia, ¿qué suerte habría tenido Unza? Yo creo que los papeles estaban definidos. El MNR no iba a soltar el poder fácilmente. Decidió el MNR hacer una revolución profunda, la hizo, Sí. pero su permanencia en el tiempo era, según ellos, necesaria para conservar las conquistas revolucionarias. Entonces no iba a soltar el poder. Y tenía las formas para no soltarla. Tenía la masa electoral votante, la maquinita electoral, lo que decía Pavlovich, votar muchas veces. Claro. Entonces eran esos grupos políticos que son movimientos grandes que tienen una vocación de poder para siempre, eternos, ¿no? ¿Pero cuánto tiempo te ha tomado escribir la vida de Unza? 3 años y un poco más, alrededor de 40 meses. Caramba. Y dedicación casi. Sí, todos los días, por lo menos un par de horas a esto, ¿no? Quiero decirte que he reunido una biblioteca de unos 150 ejemplares que tienen que ver con esto. He entrevistado 181 personas, como te dije, y he vivido unas 50 semanas en bibliotecas, visitando gente, recogiendo fotografías, en fin. Ha sido terrible el costo de oportunidad. Realmente. Y valía la pena el personaje. Realmente valía la pena. Creo que estoy haciendo un aporte para conocer a un boliviano excepcional. Difícilmente se encuentran personas de este tipo, que las han habido muchas, sin duda alguna, pero este realmente estaba muriendo en el anonimato y el país merecía conocer quién fue Óscar Unza Castañeda. Bueno, yo te cuento que en una visita que hice al cementerio general, fui a tomar unas vistas de la tumba de Bush y me sorprendió ver que al lado algún falangista consiguió que estén los restos de Unza, ¿no? Están exactamente al lado de la columna de Bush. Es verdad, están muy cerca. Sí. Interesante. Bueno, yo de niño también lo he conocido en una exposición que hizo en el local de los excombatientes del Chaco. Y realmente era un orador formidable, ¿no? Sí, era una... Mira, yo tengo un hombre de una gran honestidad. Sí, increíble. Vivió y murió pobremente. Murió y vivió pobremente, realmente. De esa gente de clase media que es incapaz de pedir, porque es de otra forma, ¿no? Yo estaba en Santa Cruz hace muy pocos días y me encontré con un hombre que había sido un seguidor de él, Juanito Aguaguad, es un empresario industrial. Y él me dice, yo salí del exilio en los años 50, justamente con Unza a Santiago de Chile. Y yo soy de familias árabes, palestinos, que tenía muchos parientes allá, que nos invitaron a él, pero él casi nunca quiso ir, por esa su modestia que tenía. Y las cosas que te cuentan son increíbles. Alguna vez alguien lo miró y le dijo, pero Óscar, tus zapatos ya no tienen suela. Y le regalaron un par de zapatos. Y el hombre se fijó que uno de sus camaradas que estaban exiliados estaba en peor situación. Le dije, no quiero ofenderte, pero tú lo necesitas más que yo. Y cosas así que son increíbles y que te resulta una personalidad muy especial, muy amorosa, que aparece muy claramente en las cartas que tú has transcrito en tu libro de historia, ¿no? Sí. Un hombre apasionado de la vida, enamorado del amor, que se enamoró de 6 mujeres en su juventud, etc. Pero nunca pudo concretar nada porque realmente creía que su destino estaba para otra cosa, la política, al país, a la política. Creo que un personaje repetible. Sí, yo creo que has hecho un extraordinario esfuerzo de rescate de una figura desconocida, ¿no?, en la política de Bolivia de la primera mitad del siglo XX. Así es.
Y me Y siento te muy bien. felicito. Gracias, Reyes. Un gran esfuerzo. Muchas Y gracias. la presentación fue muy linda y asistió haciendo un esfuerzo físico Jorge Siles Salinas, ¿no? Que de alguna Entre manera tus invitados. fue el mentor y El el mentor. que impulsó esta obra. Y le tengo mucho agradecimiento por ello. Bueno, sé que vas a viajar por el país llevando el libro y te deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias, Reyes. Encantado.